Bueno, ahora sí, bueno, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis pasando un buen domingo. Y bueno, me pasaba por aquí porque, como os dije, quería hacer una reflexión del post que acabo de publicar en Instagram. Para los que no me conozcáis, bueno, mi nombre es Bea de Osma, soy fisiocoaching online. Y bueno, después de lesionarme de una lesión en 2016 en Inglaterra limpiando una bañera, y después de tener más de 10 años de experiencia ayudando a los pacientes a superar su dolor lumbar, entendí que era lo que le pasaba a esas personas que tenían dolor lumbar y por qué después de darse un masaje y varias sesiones y estar medicándose, no eliminaban el dolor. Esas personas seguían con dolor y bueno, y nada es casualidad, ¿no? Entonces yo empecé a indagar y quería descubrir qué había más allá del dolor. Entonces me encontré con la solución, me encontré con la solución que ya hacía tiempo que bueno, que venía dándole vueltas a todo esto, porque al final, bueno, el que busca encuentra y a partir de aquí pues entendí que una voz dentro de mí siempre me decía bueno, que quería saltar a la fisioterapia online. Ya desde 2016 sentí dar este salto, pero digamos que era muy pronto, en 2016 emprender con la fisioterapia online, aunque ya lo hacían en otros países, ya lo hacían en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, y aquí en España pues básicamente todavía sí, no se estaba aplicando, ¿no? Pero claro, cuando yo me lesioné y entendí cómo me recuperé tan rápido y por qué tuve tanto éxito, y gracias a esa lumbalgia, ya, no solo en mi caso, ¿no? Es decir, yo lo viví desde mi experiencia como paciente, pero aparte de eso, eso hizo que gracias a experimentar esa lumbalgia pude entender por qué las personas se lesionaban y qué era lo que le pasaba y por qué unos pacientes se recuperaban más rápido y otros no se recuperaban o tardaban más en recuperarse, ¿no? Bueno, te cuento esto para decirte y darte fe que si eres esa persona que tienes una hernia discal, tienes un dolor lumbar, tienes un problema de espalda desde hace más de 3 meses, llevas años con dolor, bueno, quiero que sepas que este vídeo es para ti, ¿sí? Y que te va a ayudar muchísimo a entender por qué estás en esa situación, ¿no? Normalmente, pues, la persona piensa que ir al fisioterapeuta es ir a darte un masaje. Pero ¿qué pasa? Que por fin la fisioterapia ya dio un salto más allá y quiero que entienda un poco las bases de por qué una fisioterapeuta puede ayudarte de forma online a eliminar tu dolor de espalda. Y esto es muy simple, lo voy a explicar de una forma muy simple, ¿vale? Para ir rompiendo objeciones. La primera y la principal es que el dolor se crea en el cerebro, ¿sí? El dolor se crea en el cerebro y es el cerebro el que manda la señal dolorosa a cualquier extremidad y parte del cuerpo. Entonces, esta es simple como que si el dolor empieza y se genera en el cerebro, se bloquea y se desactiva en el cerebro. Entonces, así de simple. ¿Qué ocurre? Que si yo soy capaz, como fisioterapeuta, de entender cómo funciona el dolor crónico, cómo funciona el dolor, puedo conectar contigo perfectamente con una videollamada, indagando y analizando tu caso, que si tienes una lesión, un dolor lumbar o una hernia, puedes escribirme aquí por Instagram la palabra lumbar, sí, por privado, escríbeme por Instagram y aquí, pues, me encantaría valorar tu caso para que te pueda ayudar a que puedas liberarte de ese dolor lumbar, puedas liberarte de ese dolor, de esas cadenas que te están atando y que de verdad puedas entender todo lo que te pasa para que puedas recuperar tu vida. Y esto también es muy simple. Cuando tú más sabes de un dolor, es decir, cuando tú más sabes de un tema, cuanto más sabes de algo, más aprendes sobre eso y te vas haciendo una experta, ¿no? Eso significa que cuanto más sepas sobre cómo funciona el dolor crónico y cómo funciona el dolor en tu cerebro, menos dolor vas a tener. ¿Por qué te digo esto? Para que entiendas que cuanto más te forme y cuanto más te eduque con el dolor y cuanto más veas mis vídeos y cuanto más te acerques a mí e investigues, sea conmigo o con otra persona, antes vas a recuperarte y salir de tu lesión, ¿vale? Porque el problema, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú no sabes algo, pues evidentemente si tú no sabes que hay un camino más corto o hay un camino diferente
o para llegar a un mismo sitio, pues evidentemente si no lo sabes, no vas a actuar para tomar esa acción y llegar antes a ese destino. Pues esto pasa lo mismo. Cuando somos inconscientes de muchas cosas, pues como no lo sabemos, no buscamos la solución ahí, porque evidentemente no lo sabes. Pero bueno, para eso estoy yo y hago estos vídeos para empezar a educarte y entender qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que pasa. Y a partir de aquí, pues cuanto más me escuches, cuanto más te acerques a mí, antes vamos a desbloquear y vas a entender por qué estás en esta situación, ¿no? Así que bueno, haciendo un poquito de esta introducción, me quería centrar básicamente en, bueno, entender eso, ¿no? ¿Por qué llegué a esta conclusión? Porque, como os dije, llegó un punto en el que cuando yo entendí esto, cómo funcionaba la neurociencia del dolor y cómo funcionaba el dolor, dije, es que yo cuando me llegaban los pacientes a la consulta, la mayoría de las veces yo me llevaba en la primera consulta, en la primera visita, te lo digo ya cuando, bueno, te lo digo ya porque lo vas a saber, lo vas a ver cuando me escribas por aquí la palabra lumbar y analice tu caso y entres en la sala para eliminar el dolor lumbar conmigo, en la sala de ya no me duele. Ahí, bueno, ahí tengo diferentes salas, va a depender de tu situación y de tu caso. Pero normalmente, pues bueno, sí, para poder recuperarte de una forma, digamos, es decir, yo no voy a recomendarte algo que no he usado y que no he experimentado, ¿sí? Entonces, desde ya te digo que va a ser muy rápido si aplicas y accionas y haces todo lo que te voy a decir, vas a eliminar el dolor muy rápido, ¿sí? Vas a ver el caso de Mercedes, que lo vas a ver aquí. Ella lleva más de 40 años con dolor lumbar crónico y 40 años con dolor lumbar es mucho tiempo. Y en muy poco tiempo, ¿vale? Descúbrelo, el tiempo que lo hicimos sin masaje y dejó 20 años de morfina, dejamos la morfina, dejó de medicarse, lleva 40 años con dolor lumbar crónico y 20 años tomando morfina. Y qué casualidad que Mercedes le seguía doliendo la espalda, había ido a fisio, seguía medicándose. ¿Qué pasaba? Ella no entendía lo que le pasaba y por eso estaba en esa situación. Claro, cuando desbloqueamos y le expliqué todo lo que le pasaba y cómo funcionaba el dolor en su cerebro, ¡pam! Se recuperó súper rápido. Bueno, lo vas a ver aquí, donde pone caso de éxito Mercedes. Hay dos partes, la parte uno y la parte 2. Te aconsejo que lo veas y a partir de ahí, pues me escribe la palabra lumbar por Instagram, ¿sí? Entonces, es muy importante que si aplicas todo lo que te digo y crees y eres capaz de salir de la situación en la que estás, que sepas que vas a salir muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya lo he hecho con muchos otros pacientes, ya lo vivió conmigo y evidentemente cuando te vas a acercar a una persona, esto es muy simple, ¿vale? Si estás yendo al cirujano, si estás yendo al médico y solo te mandan medicamentos y no te dan una solución porque ellos no saben la solución, por eso no te dan esta solución, porque ellos no la saben, porque no la aprendieron en medicina, porque no saben cómo funciona el dolor en el cerebro y no saben cómo bloquearlo, ¿vale? Lo bloquean con medicamentos, pero no entienden que cuando la vía inhibitoria del dolor y el homúnculo, que es el dolor virtual, el muñeco virtual, tiene una interpretación alterada del dolor en su cerebro y en tu cerebro, por mucho medicamento que le pongas y que le digas, no va a hacer caso, porque ahí no está el problema, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de aquí, cuando si está actuando y se estás acercando a una persona que no sabe cómo solucionar un problema, evidentemente no te lo va a solucionar. Pero si te acercas a una persona que ya ha solucionado ese problema con muchas otras personas y tiene los conocimientos, las habilidades y sabe guiarte por el camino, pues evidentemente te vas a acercar, ¿no? Pues eso es lo que te recomiendo que hagas, ¿sí? Que lo que te haya funcionado, que sigas ahí. Pero evidentemente supongo que si estás escuchando este vídeo es porque no has encontrado todavía la solución, nadie te ha dicho cómo salir de la situación en la que estás, sigues con dolor, te levantas por la mañana con dolor, estás amargada, estás triste en tu día a día, pues evidentemente probablemente puedes que estés incluso en un proceso de depresión, te estés medicando con ansiolítico, te sientas súper mal contigo misma porque nada te hace efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Y a partir de aquí quiero que entiendas que para poder cambiar una situación,
¿vale? Quédate con esta frase. Para poder cambiar algo tenemos que hacer modificaciones, ¿sí? Es decir, si estabas yendo al médico, no te está dando una solución, solo te manda medicamento, el medicamento no te lo está quitando, te manda infiltraciones, la infiltración tampoco te va a hacer efecto porque el problema no está en el tejido, te dice que te van a operar, pero no te dan garantía. Si no te dan garantías, porque ahí tampoco está la solución, ¿no? Porque si estuviera la solución en operarte y te daría garantía al 100%, ¿no? Entonces, tenemos que entender que ahí no está la causa, ¿vale? ¿Por qué no te dan garantía? Porque ellos saben perfectamente que a algunos le ha funcionado y a otros han empeorado y otros siguen igual. Entonces, nos basamos en la evidencia científica. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica? Que antes de cualquier cirugía, porque también te digo, hay casos extremos que es muy baja probabilidad donde sí hay que operar, ¿vale? Pero ya te digo yo que el paso número uno, ¿vale? El paso número uno y el que más evidencia científica tiene es acercarte a una persona, es la fisioterapia. Pero no es la fisioterapia con masaje, es la fisioterapia online enfocada en la educación sobre el dolor. Que entiendas todo lo que te pasa, ¿sí? A partir de ahí ya no solo esto es importante, ¿vale? Es decir, ese es el paso uno, entender lo que te pasa. El paso dos es entender por qué has llegado a esta situación, ¿sí? Entonces eso lo iremos viendo a la primera visita, ¿vale? Pero lo más importante es por qué estás en esa situación, es decir, qué te pasa realmente, ¿vale? Es decir, hay que profundizar. ¿Hay que profundizar en dónde? En el sistema límbico, en tus emociones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que las emociones están interrelacionadas con el dolor. Entonces, quiero que entienda, y esto te habrás dado tu cuenta sí o sí, que cuando tienes más estrés, te sientes, el dolor aumenta y te sientes peor, ¿vale? Es decir, cuando tienes emociones negativas, tienes más estrés porque estás preocupada. ¿Por qué viene el estrés? ¿Por qué aumenta el dolor? Porque estás enfocada en un miedo del futuro a una situación que crees que va a pasar, pero desde ya te digo que el 90% de las emociones y de los planes a futuro, por miedo, no ocurren, ¿vale? Y quiero que entiendas esto, ¿vale? No ocurren, no ocurren, eso está súper evidenciado. ¿Qué pasa? Que ahí entra el diablo. ¿Quién es el diablo? Y voy a empezar a hablarte del diablo. Me da igual si seas espiritual o no seas espiritual, ¿vale? Simplemente quédate con diablo, pensamientos negativos. Todo lo que te hace sentir mal, ¿ok? Es así. Dios, ¿Dios qué es? Dios es amor. ¿Amor qué es? Todo lo que me hace sentir bien y todo lo que me da paz y tranquilidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás pensando en el futuro, ¿qué pasa cuando pienso en el futuro? Estoy en una preocupación, esa preocupación hace que aparezca un miedo y ese miedo lo que hace es que aumente el dolor. ¿Por qué? Porque las emociones están interrelacionadas con el dolor y cuando yo tengo miedo o estoy pensando un pensamiento negativo, eso es lo que hace que el dolor aumente. Bien, esto es explicado muy simple, pero te doy esta herramienta para que sepas que si eres capaz de gestionar tus emociones y de liberarte de ese miedo y centrarte en lo positivo, en lo que te hace sentir bien, en lo que sí quieres en tu vida, vas a ver un cambio en el dolor radical, ¿vale? Eso es súper tips, súper píldora para que empieces a aplicarla desde ya independientemente de que contrate mi servicio o no lo contrate la mentoría de fisio-coaching, las consultas online. ¿Sí? Porque yo soy la principal persona, es decir, yo tengo un propósito, ¿vale? ¿Cuál es mi propósito? Ayudar pues a la mayor parte de personas, bueno, a la mayor parte, a miles de personas, ayudar a miles de personas a recuperar sus vidas de verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene coherencia que yo como fisioterapeuta sepa cómo ayudar a esta persona a liberarse del dolor y no la ayude, ¿vale? ¿Por qué? Porque me siento mal, me siento mal. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo el bien, porque si a mí Dios me dio esta sabiduría, estos conocimientos, quiero compartirla con el mundo. Una parte va a ser gratuita para esas personas que no se lo puedan permitir, pero sí sé que para las personas que sí se lo puedan permitir y contratar los servicios e invertir en ella para salir rápido de su dolor lumbar y recuperarse súper rápido, eh,
te recomiendo, pues eso, que me escriba la palabra lumbar por Instagram. Empecemos cuanto antes para que puedas recuperarte lo más rápido posible. Así que, bueno, hasta aquí. No quiero hacer este vídeo tan largo. Vendrán más vídeos. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, me encantaría escuchar tu caso, me encantaría conocerte y realmente ayudarte de corazón a que recuperes tu vida y que te sientas bien, ¿vale? Así que un abrazo y chao.